pero de pie, de pie, de pie. Ponte de pie. Pero no han dicho rango ni tipo de dinero. Aquí nunca lo dicen. En la empresa de San Francisco siempre lo dicen. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a los actos conmemorativos del 18 de julio en Santander. 18 de julio de 1936, aquella fecha en la que España y los españoles se negaron a desaparecer como nación libre e independiente, y que luego con el tiempo logramos construir una gran nación como la que hoy intentan destruir otra vez. Insisto, gracias por vuestra asistencia, y voy a presentar a tres camaradas, a tres personas que van a dirigiros unas palabras. En primer lugar, se va a dirigir a vosotros Info, que ya la conocéis de otras ocasiones. Por favor, toma la palabra. Buenas tardes, camaradas. Es un placer y un honor estar con vosotros otra vez un año más celebrando el alzamiento nacional. Hoy estamos viendo indicios claros de que se puede volver a repetir aquellos luctuosos hechos a los que el alzamiento del 18 de julio puso final, afortunadamente. Se vuelven a profanar las iglesias con total impunidad. No hay nada moralmente que al pueblo español le haga reaccionar frente a cualquiera de la hipocresía que está viendo por parte de las fuerzas democráticas, no solo de izquierdas, de todas las fuerzas democráticas. Hay otras diferencias de este tiempo con aquel tiempo, como son que entonces el ejército español aún tenía la potencia necesaria para plantar cara a los enemigos del interior y del exterior. Hoy, desgraciadamente, no creo que la sociedad española pueda contar con eso. Por otro lado, las fuerzas de orden público, no tengo duda de que al final estarán con la legalidad, sea la que sea, por muy repugnante que sea, y las fuerzas nacionales, que entonces tenían un vigor excepcional, los falangistas, los requetés, los que supieron dar la vida por España, por los españoles y por la justicia, y sobre todo por Dios, carecemos del vigor necesario también hoy en día. Por lo tanto, al final, yo solamente os voy a pedir, por esos indicios que estamos viendo, esa izquierda radical que ya no se esconde, que ya está buscando su unión, aglutinando pues a todo tipo de basura y de desechos sociales, tamborileros, hippies retrógrados, la gente que se deja engañar y sobre todo, los que están dirigiendo el cotarro, que no son otra cosa que chequistas, pero como tienen la idea más fuerte de todos ellos, al final son los que van a vencer. Frente a esos, que como digo, no esconden la patita y ya van hablando de tribunales populares y demás, todos sabemos lo que eso significa. Frente a eso, lo único que os puedo pedir es que la vida la tendremos que rendir, pero vamos a cobrarla lo más cara posible. Lo más cara posible. Que les cueste la victoria que quieren conseguir en los juzgados, con su memoria y demás, que la ganen como tienen que ganarla los hombres. Pero que les salga muy cara. Nada más. Muchas gracias a todos. ¡Arriba España! Muchas gracias, Info. Ahora va a tomar la palabra una persona que viene de Madrid, que ha sido todo un símbolo en la lucha patriota y nacional desde hace ya más de 3 décadas, que es José Luis Corral, un camarada que es el presidente del Movimiento Católico Español y
y también está en la formación integrante de la España en Marcha. Nos va a dirigir unas breves palabras, porque luego también tenemos al general Blas Piñar, que nos va a dirigir unas palabras. Compatriotas, el 18 de julio de 1936 fue la reacción de la España sana, auténtica, cristiana, contra un proceso revolucionario que desde el inicio de la Segunda República empezó a quemar iglesias y empezó a querer establecer la dictadura del proletariado del mismo modo que la Unión Soviética. Sabemos lo que el comunismo ha costado a la humanidad. Ha sido la peor ideología, la peor lacra en toda la historia del mundo, con 100 millones de muertos, y todavía vivimos sus secuelas en forma de terrorismo de ETA o de regímenes despóticos en Cuba, Venezuela o Corea del Norte, por ejemplo. Pues bien, a esa amenaza, a ese terror que costó la vida de 7.000 sacerdotes y religiosas, de innumerables personas de bien por el solo hecho de ser de derechas o de ir a misa, a eso respondió la España auténtica con un gesto de rebeldía, de dignidad y de libertad. Por eso lo reivindicamos, porque tuvimos más de 100.000 muertos, porque esos muertos no pueden olvidarse, porque teníamos razón y porque seguimos teniendo razón, porque además de defender la patria, la vida, la familia, la justicia y la religión, además de eso, nos propusimos una España nueva, una España que fue posible gracias a las doctrinas de la Falange y de la tradición española, con trabajo, paz y prosperidad, rehaciendo de la destrucción, como se hizo también con Santander, una España que estaba arruinada, salvándola de la Segunda Guerra Mundial y conduciéndola a décadas de progreso y desarrollo. Pues bien, todo eso ha sido destrozado. El pueblo español vuelve a estar en situaciones de pobreza, de paro, de precariedad, enfrentados con la amenaza separatista a la vuelta de la esquina, con el desafío separatista. Y frente a todo ello, nosotros, los verdaderos españoles, recogemos los mismos ideales de aquel 18 de julio del 36 para defender a nuestra patria, nuestra vida, nuestra religión, nuestra civilización y para salvar a España al precio de lo que sea. Y con nosotros estarán aquellos españoles que todavía se consideren dignos de serlo, y los que no caerán en la derrota, porque vencimos y venceremos. ¡Arriba España! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Muy bien. Finalmente, y para dar por finalizado este pequeño homenaje que rinde la ciudad de Santander a ese 18 de julio, tenemos con nosotros una persona excepcional, por dos cosas: por ser quien es y por ser hijo de quien es. Ese es doble mérito. Tenemos con nosotros al general don Blas Piñar Gutiérrez, hijo del que fue nuestro guía, de que fue nuestro jefe y de que fue nuestro mando durante tantos años, don Blas Piñar López. Bienvenido a Santander. Amigos, camaradas, antes que nada quisiera tener un recuerdo para aquellos otros españoles que en distintos y a veces lejanos lugares de España, igual que nosotros, conmemoran la fecha del 18 de julio. Y además en condiciones incluso más difíciles en las que nosotros lo hacemos, como puede ser en Gerona, donde nuestro amigo Jaime Serrano, a través de esa organización llamada Gerona Inmortal, una vez más está también presente en el recuerdo de los héroes del 18 de julio. Conmemoramos el 18 de julio porque es un hecho histórico importante, una efeméride digna a tener en cuenta, porque cambió el destino de España en aquellos momentos, y no solo de España, porque su repercusión fue también fuera de nuestras fronteras. Los protagonistas fueron muchos, pero yo quiero destacar a un protagonista colectivo, que fue esa generación de jóvenes que entregó todo lo que tenía,
que era su vida y su futuro, por ese porvenir de sus compatriotas, por el porvenir de España, por la defensa de Dios y al servicio de España. Una generación que rompió lo que era un pesimismo histórico que se había instalado en el pueblo español, que nos llevaba hacia una decadencia progresiva a lo largo de más de un siglo. Supo romper con esa inercia, con lo más preciado que tenemos, que es con su vida, con su sacrificio. Y eso lo hizo de dos maneras, o en la retaguardia como auténticos mártires, o en el campo de batalla, en las trincheras, enfrentándose a un enemigo en una guerra que tenía que tener un solo triunfador. Esta generación renunció a muchas cosas, renunció a su vida, y además era una generación que provenía de todos los sitios, del taller, del campo, de la universidad, de los seminarios, una juventud en pleno. Incluso esa juventud que luchaba en el bando contrario, que también tenía sus ideales y que también se jugó la vida. A veces, muchas veces equivocadamente y otras veces guiados malignamente desde el interior y desde fuera. Pero es que además de esta generación no solo fue el esfuerzo de ese inicio del 18 de julio que dio lugar a una contienda larga, dura y sangrienta, sino que fue una generación que los que sobrevivieron supieron ganar algo mucho más importante, que es ganar la paz. Y ganaron la paz porque empezaron nada más acabar la contienda a reconstruir la nación, con el trabajo, con el esfuerzo, con el sacrificio, con la fe, instaurando un nuevo Estado, basado en la justicia, basado en las nuevas viviendas, basado en la industria, basado en la renovación del campo, basado en una nueva cultura, en una nueva enseñanza que llegara a todos los hogares españoles, que costó además un enorme esfuerzo porque se encontró con las circunstancias negativas de la Segunda Guerra Mundial, desde la presión de Alemania a la presión de los aliados, del cerco internacional cuando acaba la contienda de la Segunda Guerra Mundial. Sabe ganar, como digo, la paz, y la gana con su esfuerzo, con su sacrificio. Pensaba solo en los hijos, en los nietos, se olvidó de algunas cosas, pero reconstruyó moral y físicamente a la España que habían destrozado. Bien, pero es que además el 18 de julio de esta fecha histórica es un ejemplo a tener en cuenta, porque esta generación supo sobre todo separar lo que no era importante, basarse en lo fundamental, limar las diferencias que había entre unos y otros grupos, olvidarse de esas menudencias que nos dividen, esa sensación de unidad, de integración, de comunidad, de saber claro por lo que se lucha y lo que merece la pena y lo que realmente es algo circunstancial. Eso para nosotros debe ser la lección en nuestros días, cuando cunden también las diferencias, los enfrentamientos, las fracturas en esta España, este sentido de la unión, de superar las diferencias, de trabajar juntos. Esto es lo que debe de imperar en estos momentos. Por eso, vuelvo a insistir, no solo es una fecha histórica a recordar, no solo un hecho necesario de gratitud a los que ofrendaron lo mejor que tenían por estos ideales de Dios y de la patria, sino también una conducta a seguir en estos momentos difíciles. Os hago una llamada, por lo tanto, de atención no a los que están destruyendo a España, no a los que no creen en ella, porque en este momento están muy alejados de nosotros, pero sí a los que militamos en las mismas filas y que por pequeñas rencillas, diferencias, no sabemos superar lo que es realmente intrascendente y unirnos en esta tarea común. Os hago una llamada, por lo tanto, a la confianza, a la fe, al entusiasmo, a saber que estamos en donde debemos de estar, que las circunstancias no son favorables, no nos importa, que no somos muchos, tampoco nos importa. Lo que sí debemos de tener es esa constancia, esa firmeza y, sobre todo, lo que os vuelvo a insistir, esa unidad que nos hará fuertes y nos llevará a la victoria. Camaradas, amigos, una vez más, rindiendo nuestro homenaje a los que supieron ofrendar lo mejor que tenían, que era su vida, por Dios y por España, os llamo a la unidad y os convoco para seguir adelante. Por España, arriba España. Arriba, arriba.
Amigos patriotas, el acto ha terminado. Muchísimas gracias a todos. Sí, ha quedado de maravilla todo, ¿eh? Joder, qué